Wilfredo Lozano me ha dicho en el último segmento que el presidente Danilo Medina, como consecuencia de su triunfo, se va a ver obligado a recurrir a un afianzamiento del presidencialismo. Sí, sí, así es. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué explicación? Decisiones más unilaterales, más cimentadas en la persona, más que en la institución, tomar en cuenta más que el compromiso institucional, el juego de intereses de los grupos de interés interno. Eso es lo que significa. ¿Tú crees que hay alguien que pueda competir dentro del Partido de la Liberación Dominicana por la candidatura presidencial para el año 2020 que compita distinto, que compita con Leonel Fernández? Bueno, yo creo que en este momento no lo hay, pero tú sabes que el poder puede construir maravillas. Entonces, ahí eso queda abierto, pero evidentemente hoy día no lo hay. Ya. Eso significa que Danilo Medina puede verse obligado, si no se construye un candidato que compita internamente con Leonel Fernández. Ya se intentó, si no se pudo. Si no se construye, entonces va a tener Danilo Medina que hacerle frente de nuevo. Y eso obligaría a un nuevo intento de modificación constitucional. Es una posibilidad. Esa es una posibilidad. ¿Tú no lo descartas? No lo descarto. Si el presidente tiene un país cada vez más dependiente y sumiso a la voluntad de líderes cesaristas, donde predomina su voluntad, su determinación, su carisma o su poder por encima de las instituciones, en un marco así, y si él tiene un Congreso que le pueda facilitar las cosas, yo no descartaría la posibilidad de un intento de modificación de la Constitución, sobre todo si él no enfrenta crisis, si no enfrenta grandes problemas en la economía, sobre todo. Los próximos 4 años parece que no va a ser tan fácil en el ámbito de la economía, pero digamos que el éxito real del presidente en el manejo del equilibrio monetario, si todavía la presión de la deuda ya no afecta la construcción presupuestaria, etcétera, entonces bueno, él podría intentarlo. Si lo intenta, eso de todos modos va a generar otro conflicto, porque evidentemente el otro liderazgo que está ahí no se va a dejar con las manos cruzadas imponer esta posibilidad. ¿Cómo queda Luis Abinader? Ya hicimos un análisis de que él se puede convertir en el líder de la oposición, que él ha quedado relativamente bien, pero no puede haber gente dentro del PRM que comience a hacer un análisis y le atribuya responsabilidad a Luis por los resultados. Eso puede siempre ocurrir, pero yo creo que en el PRM, por lo que yo sé, por lo que yo percibo, por lo que yo converso, todo el mundo está conteste en que Luis Abinader hoy es el factor dinámico de aglutinamiento de la unidad del partido. Evidentemente liderazgos como el de Hipólito Mejía juegan un papel, y yo no creo que Hipólito obstaculice el liderazgo de Luis. ¿Tú estás convencido de que Hipólito Mejía está en un proceso de retiro de la actividad política intensa? Yo lo que creo es que el realismo de Hipólito, su capacidad práctica, y yo diría que hasta su generosidad como individuo, como persona, lo llevan a entender con claridad que lo peor que le puede pasar al PRM es un conflicto. Yo no creo que él tenga ese interés personal. Él ha mostrado mucha generosidad en todo esto y yo no creo que haya razones para que no la siga mostrando. Ya. Wilfredo, el hecho de... Aquí tenemos un poco de agua. Quisiera saber, el hecho de que Carolina Mejía haya sido la candidata vicepresidencial, que ha tenido un desempeño excelente, muy bien, ha sido una persona con muy buena comunicación, con ideas muy claras, tiene conocimiento y tiene formación también. Eso se puede
pensar que ella tiene posibilidad de futuro político? Yo creo que sí, ella lo tiene y yo creo que hay que estimular ese futuro. Ella es como dicen en el lenguaje de vernáculo, ella es un activo del PRM. Y yo creo que es una persona con chispa, con talento, tiene esa inteligencia de la política, que no es simplemente capacidad intelectual y capacidad de pensamiento, sino que es eso y lo que la frase clásica dice: la política es una mezcla de ciencia y arte. Sí. Carolina es una persona, por lo que yo he visto, que tiene cualidades para hacer una carrera política, está apenas comenzando y yo creo, y ojalá lo tenga, tiene un futuro promisorio. Ya. ¿Y cuál es tu visión del futuro que le depara al Partido Revolucionario Dominicano como partido político que fue aliado al Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, yo creo que a partir de ahora el PRM inicia una nueva fase. ¿El PRM o el PRD? El PRD. Ah, tú dices el PRD. Yo sí, te digo, Miguel Vargas Maldonado como presidente del PRD. Bueno, el partido... Ah, es interesante. Sí, sí. Yo escribí hace mucho tiempo otro libro escribí sobre el PRD y escribí luego un mamotreto grandísimo, donde insistía en que esa política faccional conducía a la liquidación del PRD. Sí. Y ahí está. Es un camino lamentable el seguido por la dirección del PRD, que finalmente quedó controlando una pequeña minoría en manos de Miguel Vargas. Es un camino muy tortuoso de caída, de declinación. No solamente por el número, sino también por las reivindicaciones políticas, la propuesta ideológico-política. Usan el nombre de Peña Gómez, pero realmente es una propuesta muy conservadora. El señor Miguel Vargas defiende la política clásica, ortodoxa, de la prohibición total del aborto, tiene una política nacionalista frente a la inmigración, se resiste al reconocimiento de derechos de minorías, es decir, es un conservador. En las antípodas de las posiciones críticas, liberales, socialdemócratas de Peña Gómez. Y en este camino, este es una especie de rodar el barranco, ha encontrado un final allá en el fondo, que es la alianza subordinada al gobierno. El PRD ha pasado de ser el partido de mayor capacidad de movimiento de masas a ser una minúscula organización que depende del favor estatal. Es una tragedia griega. Ya. El hecho de que el partido haya participado aliado al Partido de la Liberación Dominicana le ha dado posiciones. Por ejemplo, hay varias sindicaturas. Pero eso ya es otra política. Ha ganado, pero eso es en alianza con el Sí, PLD. Pero esa es otra política. Esa no es la política de Peña Gómez. No es la política del gran proyecto reformador en lo social. Es la política de la sobrevivencia de un grupo pequeño, de una élite. Y en eso está el PRD y va a seguir, y va a sobrevivir en ese plano. Pero ya es un partido menor, es un partido que va a depender de otra historia. La historia de quien hoy es el partido de centro conservador que dirige este país, que es el PLD. Ya. Y en el caso de las fuerzas políticas que han actuado en este proceso como fuerzas independientes, como el partido Alianza por la Democracia, que postuló a Minuta Vares Mirabal con Opción Democrática, una nueva organización. Mira, yo te confieso que es lamentable que sacaran tan baja votación. Sí. Me hubiera sentido muy contento de que esos partidos obtuvieran al menos el reconocimiento y alguna posición congresional, porque esto era una tarea fundamental para poder avanzar en la línea de un ejercicio, de una oposición realmente activa, dinámica en el Congreso, y también para el fortalecimiento de un ejercicio democrático genuino. Eso lamentablemente no ha ocurrido. Hubo una polarización
Y yo creo que esto tiene que llevar a la reflexión a esos partidos. Me parece a mí que fue un error de todo el mundo, de toda la oposición, y no voy aquí a señalar culpables, el no haber tenido ni siquiera la mínima capacidad al final, no digo que no se intentara, sino al final, de llegar a acuerdos razonables, si no a la presidencia, que hubieran tenido que apoyar a Luis, está bien, pero por lo menos llegar a acuerdos razonables en el plano municipal, en el plano congresional. Eso hubiera podido facilitar muchas cosas. Le hubiera podido facilitar la entrada en la institucionalidad legal a esos partidos, su presencia congresional, y otro gallo estaría cantando. Yo creo que eso es una lección que yo creo que debe obligar a estos partidos a una crítica interna seria, serena, responsable, y ser más abiertos y más flexibles de aquí en lo adelante. La política es el terreno de las aspiraciones de las naciones, de las comunidades ciudadanas, pero también es el reino de la capacidad de uno moverse en función de lo que existe. Entonces, el arte político es esa combinatoria, ¿verdad?, de lo posible, lo alcanzable con lo deseable. Entonces, ahí hay una lección importante Y en el caso particular de Guillermo Moreno, que ya lleva 3 procesos electorales. Bueno, Guillermo... yo sé que tú lo incluiste en el análisis sí, anterior. Sí, pero Guillermo, que es el que está mejor situado, sí. Ojalá, yo creo que va a quedar reconocido, me da la impresión, porque puede sacar el 2%, creo que es el 2% para quedar reconocido. Ojalá tenga ese reconocimiento, pero creo que si no lo tiene, eso lo va a obligar a usar otro nombre. Eso es un desastre. Ojalá tenga el reconocimiento. Cuadra lo mismo, y yo diría que con él más fuerte, porque es la persona que está más próxima a la posibilidad de crear una opción más a la izquierda del PRM. Entonces, Guillermo tiene que reflexionar muy fuertemente. Yo creo que los últimos acontecimientos han estado obligando a todas estas fuerzas a pensar y a comenzar a dar pininos en el camino que estamos planteando. Y no lo estoy diciendo especulativamente, hay evidencia. Se hizo el intento de crear un frente de defensa del voto común que no se fraguó en lo formal, aunque en la práctica al final sí ocurrió. Sí. Yo creo que en esta situación postelectoral hay contactos positivos. O sea, yo creo que la vida está de alguna manera obligando a todo el mundo a buscar la forma de entenderse. Vamos a hacer una última pausa, Wilfredo, porque hay algunos temas que se nos quedan y yo quisiera en los últimos minutos que nos quedan que abordemos estos temas, como el tema factor religioso que se planteó en este proceso electoral y tu análisis de ello, más el otro factor que es sociedad civil y la presencia y protagonismo de la sociedad civil, que se vio también un poco debilitado en el proceso. En un momento retornamos.